Hablamos sobre la clasificación de las cosas, que hay cosas que están dentro del comercio y hay otras que están fuera de comercio. Y luego hablamos ya de los derechos reales. Hablando de los derechos reales, señalamos que habían dos tipos de derechos reales primeramente, ¿verdad? Algunos derechos reales que tienen que ver con las cosas que son de nosotros y otros con las cosas que son ajenas. ¿Alguna duda, alguna inquietud con lo que hemos estado estudiando de los derechos reales? Todo en orden, Nick. Gracias. Gracias. Bien, entonces, para ir confirmando nuestros conocimientos, si yo afirmo que la posesión es un derecho real, ¿es falso o es verdadero? Es falso, licenciado. Es falso. Puede ser de un derecho, por ejemplo, de hecho, que alguien esté en posesión de algo, pero que no le pertenezca. Pero podría no ser, al no ser dueño legítimo, podría no tener digamos, un derecho real. Ya. Pero derecho real no es solamente sobre lo que es de uno, ¿ya? Por eso hay derechos sobre cosas ajenas. Entonces, ahí les he compartido una encuesta para que participe la mayor cantidad posible. ¿Qué creen ustedes? Sí. ¿La posesión es un derecho o no? Sí, es cierto, licenciado, porque sí pertenece a la servidumbre. O sea, puede ser que sí tenga un beneficio de uso, de goce o algo así. Sí, porque ahí ya pertenece al derecho real. Sí tiene razón, licenciado, pero... No, tampoco es lo que dice el FIDO. O sea, el argumento no es correcto. Bueno, ¿es la posesión un derecho real, sí o no? Llevamos solamente 8 de 40, es decir, el 20%. Bueno, ya hay un no, 9 nomás han participado. Vamos a esperar que sigan participando otros. Bien. La mayoría dice que la posesión es un derecho real. Si se recuerdan, vamos a ver si les comparto la presentación de la última clase. Bien. Aquí está, solo que en esta no tenemos los círculos que aparecen en el video. Pero, bueno. No, esta es otra, pero ahí está el cuadrito que nos permite clasificar los derechos que estuvimos estudiando. ¿Se dan cuenta? Aquí están los derechos reales que hemos estudiado.
Hay derechos reales que están relacionados con las cosas que son de nuestra propiedad y derechos reales que están vinculados a cosas que no son ajenas, que eso es lo que significa jus in re aliena, ¿verdad? Derecho en cosa ajena. Y cuando vemos esos derechos, que en este caso la posesión no aparece por ningún lado, ¿verdad? ¿Y por qué no aparece por ningún lado? Porque la posesión realmente no es un derecho real, ¿ya? La posesión no es un derecho real. Imaginémonos una situación en la cual alguien viene y nosotros vamos por la calle hablando con nuestro celular, ahí de repente viene alguien y nos lo arrebata. ¿Quién tiene la posesión del celular? En ese contexto, ¿quién tiene la posesión del celular? La persona que lo arrebata. La persona que lo arrebata. Sí, él tiene la posesión. Yo soy el propietario, pero ya no tengo la posesión, porque ya no lo tengo en mi poder. Ahora está en posesión de alguien más. Pero si nosotros estuviéramos pensando que la posesión es un derecho, quiere decir que entonces, yo tengo el derecho de propiedad y el ladrón que va corriendo ahí con mi celular, ¿qué derecho tiene? Él tiene ahora el derecho de posesión. No, ¿verdad? No puede ser. Efectivamente, la posesión es una situación de hecho, porque es una situación de hecho la que se ha dado cuando aquel ha venido y me lo ha arrebatado. Esa situación de hecho no es un derecho, es una situación de hecho, no de derecho. La posesión no es un derecho real. Que la posesión puede dar lugar a que nazca un derecho real, es cierto, pero la posesión en sí no es un derecho real allá en la época de los romanos. La posesión no es un derecho real, ¿ya? ¿Alguna duda? Bien. Otra pregunta. ¿Qué diferencia hay entre usufructo y cuasi usufructo? En que hay bienes consumibles y bienes no consumibles. ¿Pero cuál es cuál? El no consumible es el usufructo, si no estoy mal. Ya, muy bien. El usufructo solo procede con bienes no consumibles, porque el usufructo, ¿qué es lo que pasa? A mí me dan un bien y yo lo voy a poder usar y aprovechar los frutos, pero yo tengo que devolverlo. Es una obligación que nace cuando a mí me dan ese derecho. Yo estoy obligado a devolver el bien y obviamente para poder devolverlo quiere decir que lo voy a usar, pero que no va a destruirse, no va a desaparecer, no se va a consumir. Yo uso ese bien y después de usarlo lo devuelvo. Ese es el usufructo, ¿ya? En el usufructo hay uso y disfrute. Por eso es usus fructus. Usus, uso. Fructus, frutos. Está el uso y el aprovechamiento de los frutos de esa cosa. Llega el momento en el cual, cumplida cierta condición, yo tengo que devolver ese bien. Cuando lo devuelvo, entonces, ¿a quién se lo devuelvo? Pues lo normal sería que se lo devolviera al propietario, ¿verdad? Entonces, ese es el usufructo. Mientras que el cuasi usufructo se llama cuasi, ¿verdad? Como hemos dicho, cuasi quiere decir casi, cuasi usufructo. ¿Por qué? Porque ahí no puedo devolver el bien. ¿Y por qué no puedo devolverlo? Porque es un bien consumible. A mí me dieron un bien para que lo usara, para que lo aprovechara, pero es un bien que se desgasta totalmente en su uso. Entonces yo ya no puedo devolverlo, pero lo que tengo que hacer ahora es devolver otro que tenga las mismas características que aquel que en su momento me dieron. Ese es el cuasi usufructo. ¿Qué diferencia hay entre usufructo y uso? Derecho de usufructo y derecho de uso. Creo que en el uso no se pueden disfrutar de los frutos. Muy bien, esa es la diferencia, ¿verdad? En el derecho de uso solo tengo el uso y en el derecho de usufructo tengo el uso y el aprovechamiento de los frutos. Muy bien. ¿Y qué diferencia hay entre habitación y uso?
Tal vez que sí se pueda aprovechar todo. No, no. Que la habitación solo puede ser de uso y para la familia, pero si está acompañado de uno. En la habitación no se puede alquilar. ¿Y el uso? El uso se puede solo usar, pero ahí no hay disfrute de sus frutos. ¿Y en la habitación? Uno disfruta prácticamente el fruto porque si miramos la habitación es un cuarto, ¿verdad? Y ya que se ha construido, entonces goza del uso de la habitación con su familia. O sea, el fruto ya construido de la... ¿Pero qué frutos da una habitación? El techo. Ese es un fruto. Es fruto tener un techo para dormir, ¿verdad? No es un privilegio. Pues yo diría que es un bien, ¿verdad? Pero no es un fruto. O sea, por ejemplo, los árboles dan frutos, ¿verdad? Y no quiere decir, ¿y cuál es el fruto del árbol? La sombra. No, ¿ya? El fruto del árbol. ¿Perdón? Entonces, si los dos son bienes, tanto en el uso como en la habitación, la diferencia nada más sería que el uso es personal y la habitación también es personal, pero va acompañado de la familia. ¿Esa sería la diferencia o cuál? Tampoco. Y no todas estas... ¿Qué dice la llave que está al lado izquierdo? El cuadrito que está a la par, a la izquierda de la llave, ¿qué dice? Personales. Personales, entonces no puede ser que la diferencia es que unos son personales y otros no. Todos son personales acá. Todos los que están en este grupo, encerrados o agrupados por esta llave, son personales, son servidumbres personales. La diferencia, primero aclarando lo de los frutos, ¿ya? Los frutos es que, por ejemplo, el árbol es lo más fácil, ¿verdad? Un árbol de naranjas, por ejemplo, da como fruto las naranjas. Ahora, una vaquita que da como frutos. Una vaquita nos daría la leche, ¿verdad? O una vaquita de repente tiene un becerrito, tiene un chivito, y ese chivito sería un fruto de la vaca también, ¿ya? Entonces, cuando ese bien logra producir algo, esos son los frutos que vamos a aprovechar nosotros. Pero el uso es, por ejemplo, si tenemos, nos dan, ¿qué podrían darnos? Nos podrían dar cualquier bien que se nos ocurra. Podrían darnos, por ejemplo, una vajilla para que podamos comer. Pues la vajilla que nos dan para comer, la vajilla no da frutos, ¿verdad? Porque la vajilla sigue siendo siempre la vajilla. No es que, ¡ay, le apareció un platito extra! No, no, no. Tampoco le aparece nada de alimentos. Entonces, la vajilla, ¿qué podemos hacer? Usarla. Pero no podemos esperar que nos dé frutos la vajilla. Si nos dan, por ejemplo, hay frío, ¿verdad? Como hay frío, venimos y, ay, estoy en la casa de mi amigo, tengo frío. Ay, me da su chumpa para que me pueda trasladar tranquilamente. Esa chumpa no me va a dar frutos, ¿verdad? ¿Qué es lo que estoy haciendo con esa chumpa? ¿Qué es lo que estoy haciendo con esa vajilla? Lo que estoy haciendo es usándola. Entonces, el uso no implica necesariamente que tenga que haber frutos. Pero como la pregunta era la diferencia entre uso y habitación, el derecho de uso y el derecho de habitación. En el derecho de habitación no me pueden dar una chompa, no me pueden dar una vajilla, no me pueden dar un carro. ¿Qué es lo único que me pueden dar? Una habitación. Sí, una habitación, una casa, una residencia, eso es lo que me pueden dar únicamente, porque es para vivir. Y yo no puedo vivir en una chumpa, yo no puedo vivir en un carro, yo no puedo vivir en una vajilla. Entonces, ¿qué es lo que me tienen que dar a mí? Una vivienda, una casa. Entonces, el derecho de habitación es la posibilidad de habitar, de vivir en una casa. Claro, no es para que viva solo yo, ¿verdad? Vamos a vivir mi familia también, porque hay que recordar que acá el único que jurídicamente estaba contando
era el pater familias. Todos los demás son dependientes de él. Entonces, él y todos sus dependientes pueden vivir en esa casa si le han otorgado el derecho de habitación. Pero que quede claro que el derecho de habitación solamente es sobre viviendas, mientras que el derecho de uso es para cualquier otro tipo de bien. Y luego el opere servorium, ¿verdad? El opere servorium, ¿qué es lo que me tienen que dar en el derecho de opere servorium? Animales o esclavos. Animales, ¿verdad? Animales son los que me deben dar. Se recuerdan que los esclavos en aquella época no eran considerados personas, eran vistos como cosas, como animalitos que podían hablar. Entonces, si decimos que lo que nos están dando para que aprovechemos son los animalitos, entonces ahí lo que tengo es el derecho de opere servorium. Bien, considerando que ahí es donde tenemos ya los conceptos más claros, bueno, pues podríamos seguir avanzando, pero como el que vamos a estudiar más despacio ahora es el de la propiedad, veamos algunos puntos relacionados con esto todavía. De todos estos derechos reales que tenemos en este esquema, de todos esos derechos reales, ¿cuál es el derecho más amplio que hay? ¿Cuál es el derecho más grande? Más extenso. El derecho de propiedad. El derecho de propiedad, ¿verdad? Porque si nos damos cuenta, en todos los demás derechos nos dan el uso, la mayoría es uso, ¿verdad? Solo el usus. Ius usus es únicamente. Ius usus es lo único que tenemos en la mayoría. En algunos, además del ius usus, tenemos el ius fructus, es decir, el derecho a los frutos. Entonces, esos dos derechos tenemos. Pero en ninguno de todos estos que hemos visto, tenemos el derecho de disponer, donde el derecho de disponer lo que implica es que yo pueda decidir sobre la enajenación de un bien, la venta de un bien. El único derecho en donde además del ius usus, el ius fructus, está el derecho de disponer, es en la propiedad. Por eso es que la propiedad es el derecho real más extenso que hay, es el derecho más amplio. El derecho real más amplio que hay es el derecho de propiedad, que no quiere decir que era tan amplio que no tenía ninguna limitación. Ya antes vimos, ¿verdad? El derecho de propiedad siempre ha tenido limitaciones desde que apareció y sigue teniéndolas hasta nuestros días. Es el derecho más amplio, pero eso no significa que no tenga limitaciones. Bueno, pues hablando de ese derecho real, que es el más amplio que hay, al que llamamos propiedad, hemos dicho que hay dos tipos de propiedad. Una es la propiedad quiritaria y la otra es la propiedad bonitaria. Si yo llego, imagínense, yo soy un griego, llego a la ciudad de Roma, soy un griego que llega con muchos recursos y entonces viene y decide comprar una casa en la ciudad de Roma. Yo llego de Grecia con muchos recursos y puedo comprar una casa en la ciudad de Roma. Yo, al comprar la casa, me vuelvo propietario. Pero, ¿qué tipo de propiedad tengo yo? ¿Tengo una propiedad quiritaria o tengo una propiedad bonitaria? Bonitaria. Bonitaria. ¿Por qué bonitaria? Porque no soy ciudadano romano y entonces la propiedad bonitaria fue la que fue creada para los que no eran ciudadanos, fue creada por un pretor y es el ius honorarius. Sí, la propiedad bonitaria es aplicable para los extranjeros, la propiedad quiritaria para los ciudadanos romanos. Entonces, cabalmente, eso es lo que vamos a tomar de base ahora para poder seguir con nuestro desarrollo. Pero antes, otra pregunta. Yo llego a la ciudad de Roma, sigo siendo el griego que llega a la ciudad de Roma con abundantes recursos. Vengo y compro una armadura. Como compro la armadura pasa a ser parte de mi propiedad. ¿Qué tipo de propiedad tengo yo? ¿Tengo una propiedad quiritaria o tengo una propiedad bonitaria?
Bonitaria. Ya. Muy bien, eso es lo que vamos a ver ahora entonces. Hoy vamos a hablar sobre los modos de adquirir la propiedad. Hay dos tipos de modos de adquirir la propiedad. Hay unos modos que se conocen como originarios y hay otros que se conocen como derivados. ¿Cómo sé yo si estoy ante un modo de adquirir la propiedad originario o ante un modo de adquirir la propiedad derivado? Aquí hay dos elementos que considerar. El primero es que la propiedad original, los modos de adquirir la propiedad que se conocen como originarios, lo que implican es que los bienes no tenían un propietario anteriormente, ¿verdad? No tenían propietario. Como no tenían propietario, entonces es algo así como que vengo yo y los encuentro. Y como los encuentro y no tienen propietario, bueno, yo me convierto en el propietario de ellos. ¿Algún ejemplo? Bueno, pues imaginémonos cuando nosotros vamos al mar, vamos al puerto. Vamos al puerto, vamos a un lago, vamos a un río, no importa. Y resulta que por ahí me dedico a pescar y logro un animalito, logro capturar un pez. ¿Ese pez de quién es? Ese pez es mío si yo lo capturé, ¿verdad? Lo preparo y me lo como. Ese pez no tenía propietario anteriormente. Ese pez ha llegado a ser parte de mi propiedad ahora. Ese modo de adquirir el pez en propiedad es un modo originario, porque no hubo un propietario anterior. Como no hubo un propietario anterior, quiere decir que para volverlo mi propiedad no tuve que pagar nada, ¿verdad? Es lo que puede ocurrirnos todavía en nuestros días. Imagínense que yo viajo en el transporte colectivo y de repente cuando llego y me siento ahí, me doy cuenta que hay lo que se olvida normalmente, ¿verdad? Lo que más se pierde, una sombrilla, un paraguas. Digo yo, hay una sombrilla. Qué bueno, ¿verdad? Porque empezó a llover, entonces, y no hay dueño ahí, ¿ya? Era yo el único que iba en el bus. Alguien lo olvidó. ¿Y qué hago? Lo que normalmente hacemos es venir y decir, bueno, pues no le voy a decir al chofer, mire, fíjese que allá dejaron esta, por si alguien le viene a preguntar. No, ¿verdad? Entonces bajo yo con la sombrilla ahí. La sombrilla pasó a ser parte de mi propiedad, pero no sabía yo quién era su propietario. No tengo identificado al propietario. Y por tanto, para poder volverla a mi propiedad, tampoco tuve que pagar nada. Esos son modos originarios. En síntesis, los modos originarios son aquellos en donde no hay un propietario anterior. Yo seré el primer propietario. O si lo hubo, lo desconocemos. Y la segunda condición es que como no se sabe quién es o no se sabe que exista propietario, entonces, para que yo tenga la propiedad no tengo que pagar nada por eso. Son modos originarios. Ahora, ¿qué pasa con los modos derivados? Con los modos derivados lo que vamos a tener es que resulta que ahí los bienes sí tienen un propietario. Y es lo que ocurre como, por ejemplo, cuando vamos a la tienda. Los chocolates, las galletas, los bombones, las paletas, todo eso tiene dueño. ¿Y quién es el dueño? El dueño de la tienda. Entonces ahí hay un dueño, hay un propietario. ¿Cómo consigo yo que la propiedad de ese chocolate pase a ser un derecho de mi persona? La manera que tengo es de tener que entregarle algo a cambio. Le entrego algo a cambio. Por ejemplo, le entrego un billete de 5 quetzales y entonces ya el chocolate pasa a ser de mi propiedad. Ese es un modo derivado. En los modos derivados existe un propietario. Existe un propietario y por existir un propietario, para que yo pueda tomar ese derecho,
tengo que pagar algo por él, tengo que entrar en un intercambio. Esas son las diferencias entonces entre modos de adquirir la propiedad originarios y derivados. ¿Alguna duda? Bien, entonces hablemos de los modos originarios. Los modos originarios, como hemos dicho, son aquellos en donde no hay propietario, y el primer modo se conoce como la ocupatio. La ocupatio, la ocupación. ¿Qué ocurre en la ocupatio? En la ocupatio podemos encontrar 3 ejemplos. Las res nullium primero, aquí abajo. La res nullium. ¿Qué ocurre con una res nullium? ¿Qué exige la res nullium para que pueda tenerse esta figura de la ocupación? En la res nullium lo que tenemos es un bien que no le pertenece a nadie, como el ejemplo que dábamos del pez, ya que no le pertenece a nadie. Pero, por ejemplo, allá en Roma, y nosotros de alguna manera en las películas del oeste podemos darnos cuenta que normalmente tanto los apaches como los vaqueros normalmente iban y trataban de capturar a estos caballos salvajes, de domarlos, de domesticarlos para poder montarlos, ¿verdad? Bueno, pues esos caballos que andaban salvajemente trotando por todo el oriente, pues resulta que no tenían dueños. Igual ocurría allá en Roma. Habían animales que andaban por ahí sin dueño, ¿ya? Como esos caballos, que había que considerarlos salvajes y que había que dominarlos. Entonces aquí estamos hablando de cosas que no tienen dueño. Cosas que no tienen dueño y que entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Las vamos a tomar. Las vamos a tomar y vamos a mostrar nuestro deseo de querer tenerlas como propiedad. En ese caso estamos hablando de la ocupatio. Ahí la res nullium es una cosa que no pertenece a nadie y que como no pertenece a nadie y nosotros la tomamos, la vamos a tomar con el ánimo de convertirla en nuestra, en convertirla en propiedad, y ese medio que hemos seguido ahí se llama ocupatio. Aclaro aquí que lo que estamos estudiando son modos de adquirir la propiedad, no derechos reales. Que nadie vaya a venir y me diga, la ocupatio es un derecho real. No, aquí el derecho real que estamos tratando es uno. ¿Cuál? La propiedad. Ahora, ¿cómo puedo llegar a convertirme yo en propietario de una cosa? Un modo que estamos viendo ahora se conoce como la ocupatio. Este es el modo, es la forma, es el camino que yo puedo seguir para convertirme en propietario. Entonces, si yo sé que por ahí andan las res nullium, las cosas que no tienen dueño, para convertirme yo en dueño de ese caballo, para convertirme en dueño de ese pez, para convertirme en dueño de la tortuga que anda en la playa, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tomar a esa res nullium, que es el caballo, la vaca no, ¿verdad? El caballo, la tortuga, el pez, tomarlo y prácticamente mostrar que yo quiero mantener ese dominio sobre ese bien. Entonces, ahí están haciendo la propiedad sobre esa cosa que ahora hemos llamado res nullium. La otra son las res hostilias. ¿Cuáles son esas cosas? Las cosas que quedan después de una guerra. Si nosotros le hemos hecho guerra al pueblo vecino, lo hemos derrotado, pues ahora que lo hemos derrotado, hemos esclavizado a todos sus habitantes. Y todas esas cosas que hay ahí en ese pueblo, pues ahora ¿de quién son? Ahora ya no tienen dueño, ¿verdad? Porque el pueblo ha sido esclavizado, y si ha sido esclavizado, entonces ya no son personas. Entonces las cosas ya no tienen dueño. Como consecuencia de la guerra, encontramos cosas ahí que no tienen dueño. O imagínense que el pueblo haya huido de la guerra, se haya ido a otro lado y abandonado el pueblo como consecuencia de la guerra, igual, que ahí quedaron las cosas y esas cosas no tienen dueño. Entonces también podemos llegar a ser propietarios de esas cosas que no tienen dueño, que son las res hostilias.
Es la ocupatio la que nos va a permitir llegar a ser propietario de eso. Ahora, hay otras cosas, la res nec mancipi, y aquí esto ya lo vimos, ¿verdad? Que es lo de res mancipi, res nec mancipi. Bueno, pues si hay una res nec mancipi abandonada, pues si no sabemos quién es el dueño, que debe ser abandonada. No es de que se la arrebate a alguien y ahora se vuelve el propietario, no, es una cosa abandonada, como el ejemplo que dábamos de la sombría, que seguramente tuvo un dueño, ¿verdad? Pero no sabemos quién es, como para poder decirle, mire, aquí está su sombría. Igual ocurre acá. O, por ejemplo, vamos caminando ahí, de repente encontramos un billete de 100 quetzales, pues no vamos a decir, ay, y no hay nadie alrededor, ¿verdad? No, pues no vamos a decir, ¿saber de quién será? Lo dejamos ahí, no, lo vamos a levantar y no lo vamos a llevar. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Convirtiéndonos en propietarios de ese billete. Esa es una forma de llegar a la propiedad, es un camino para poder ser propietarios y ese camino es el que se conoce como la ocupatio. Y este aplica también entonces para las res nec mancipi abandonadas. Una segunda forma es lo que ocurre con los tesoros. ¿Qué pasaba con los tesoros? Aquí hay que entender primero qué es un tesoro, ¿verdad? Un tesoro prácticamente para este contexto es un cofre en donde existen esas joyas, ese oro guardado. Bueno, pues resulta que normalmente las personas que eran propietarios de estos cofres abrían un hoyo en la tierra, lo enterraban, ¿verdad? Y ahí se quedaba. Y hasta hacían un mapita que les permitía llegar a donde estaba enterrado el tesoro. Pero con el paso del tiempo, muchas veces la persona que lo enterró ya no lo buscaba porque moría, porque algo le pasaba o porque perdía el mapa o cualquier cosa pudo ocurrir. La cosa es que pasado el tiempo, ahí abajo de esa tierra hay un tesoro. Entonces, ese tesoro, ¿de quién puede ser? Bueno, pues resulta que aquí hay un señor. Y este señor viene y abre un agujero. Entonces, si él abrió el agujero y él descubre el tesoro, él se vuelve propietario del tesoro. Pero con el paso del tiempo dijeron, sí, pero ¿quién es el dueño del terreno en donde está el tesoro? Ah, entonces, ¿quién debe ser el propietario del tesoro? ¿El que lo encuentra o el dueño del terreno en donde se encuentra? Y esa discusión condujo a que se dijera, no, pues definitivamente el propietario del tesoro entonces debe ser considerado ese que es el dueño del terreno. Y llega un momento en el cual dicen, bueno, pues si se encuentra un tesoro, usted realmente de qué era dueño del terreno, ¿verdad? No del tesoro. Entonces, si lo encuentra en su terreno, ahora es suyo, pero debe de entregarle una porción al Estado. Esa es la evolución que ha tenido. Pero aquí lo que nos importa es conocer, entender que los tesoros también tienen un camino para que se vuelvan propiedad de alguien. Obviamente alguien lo enterró, alguien fue dueño, pero volvemos a aquello, ¿verdad? No sabemos quién es el dueño para irle a decir, hemos encontrado su tesoro. El otro tema es el de la accesión. La accesión lo que implica es que hay un bien que se une a otro. ¿Y eso cómo puede ocurrir? ¿Cómo puede ocurrir que un bien se une a otro? Pues en los bienes inmuebles ocurre. Con esto de las lluvias, por ejemplo, hay ocasiones en donde hay porciones de tierra que son arrastrados. Y si esas porciones de tierra son arrastradas y luego quedan pegadas a otra, pues ahí aquella otra se va a volver más extensa, ¿verdad? ¿Y eso qué implica? Que se ha dado una accesión. La accesión lo que va a implicar es que hay un bien que se va a volver más grande como consecuencia de otro bien que viene y se une a aquel. Entonces, hay alguien que se puede convertir en propietario de un nuevo pedazo de tierra por la accesión. Que la accesión no solamente puede pasar entre bienes inmuebles, como el ejemplo que damos ahora. La accesión también puede ocurrir entre un bien mueble y otro bien mueble, o entre un bien mueble y un bien inmueble. Les dejo de tarea que busquen ejemplos en donde se da la accesión entre dos bienes muebles o entre un bien mueble y un inmueble.
Otra manera es la especificación. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con la especificación? Imaginémonos, en este caso, que resulta que vivimos cerca de un río y ahí hay una piedra bien grande. Y llega un amigo a buscarnos. Y ese amigo se dedica a esculpir. Y como no nos encuentra, pues decide entretenerse. Y ya que lleva su cincel y su martillito ahí, empieza a darle forma a esa piedra y logra toda una escultura. Ahora la pregunta es, ¿quién es el dueño de la escultura? ¿Es el dueño de la piedra o el dueño o es propietario el que hizo la obra? ¿Ustedes qué dirían? ¿Quién debiera ser el dueño de esa escultura? ¿El dueño de la piedra, que es el dueño del terreno en donde estaba la piedra, obviamente? ¿O la persona que se dedicó a tallar la piedra? ¿Quién es el propietario de la escultura? El dueño de la piedra. El dueño de la piedra, ¿verdad? Muy bien. La escuela Sabina dijo eso. El dueño de la piedra es el dueño de la escultura. Pero luego viene la otra escuela que nosotros estudiamos ya antes, ¿verdad? La precluyana, y los precluyanos lo que dijeron es, no, el dueño va a ser el que ha hecho el trabajo, el que ha esculpido. Ese conflicto se tuvo. Hay quienes dijeron el dueño de la piedra y hay quienes dijeron el que hizo el trabajo. A partir de la época de Justiniano se consideró como propietario el que había hecho el que era el dueño de la materia, el que era el dueño de la piedra. Entonces, el dueño de la piedra es el dueño de la escultura. Otro modo de adquirir la propiedad es el que se conoce como confusión y commixtio. Confusión y commixtio. ¿Qué es confusio y commixtio? Aquí lo que vamos a tener en confusio es una mezcla de líquidos. Y en commixtio, una mezcla de sólidos. Entonces, aquí lo que va a haber es una mezcla de carácter accidental. Pensemos en Confucio, por ejemplo. Imagínense, esto es accidental. Imagínense que hay dos personas, cada una tiene un tinaco, una tiene un tinaco con un líquido y otra con otro líquido, y resulta que accidentalmente se rompen los tinacos y los líquidos quedan atrapados en una pileta. Si los líquidos quedan atrapados ahí, se van a combinar, ¿verdad? Se van a fusionar los dos líquidos y va a aparecer un líquido nuevo, un líquido que no es ni el primero ni el segundo, sino es uno tercero. Ahí se dio la confusión, ¿ya? La confusión resultó de la unión accidental de esos dos líquidos. Y dijeron los romanos, y ahora tenemos un nuevo bien, ¿verdad? Un nuevo líquido. ¿Y quién será el propietario de ese nuevo líquido? Y dijeron los romanos que los propietarios entonces debieran ser los dueños de las dos materias. Igual puede ocurrir en el caso de los sólidos. Imagínense que tenemos dos sólidos que accidentalmente vienen y se unen. Si se unen, van a formar un nuevo sólido. Ese nuevo sólido que va a surgir ahí, ¿de quién es? Sería de los propietarios de los sólidos que existían inicialmente. Ellos entrarían como copropietarios de un nuevo sólido que surgió de la unión accidental de otros dos sólidos, de la mezcla accidental de otros dos sólidos. El otro tema es el relacionado con los frutos. Los frutos, como hemos dicho, son bienes por aparte, ¿verdad? Son otros frutos. Son frutos que no existían antes. Por ejemplo, aquí tenemos una figurita en donde hay una plantación y esa plantación ha dado sus frutos. Los frutos
son otros bienes, ¿verdad? Porque satisfacen otras necesidades. Ahora, ¿quién es el propietario de estos frutos? Los frutos van a ser propiedad de el que los haya cultivado inicialmente, del que los haya producido. Pero aquí entonces hay que considerar los derechos que antes hemos estudiado, ¿verdad? En donde tenemos el caso de la enfiteusis, por ejemplo. En el caso de la enfiteusis, el enfiteuta es el dueño de los frutos. En el caso, por ejemplo, del usufructo, ya hemos dicho antes que el usufructuario sería el dueño de los frutos. Y en el caso de que nosotros tengamos un predio que no es de nuestra propiedad, porque si fuera de nuestra propiedad, yo, propietario del feudo, soy también propietario de los frutos de los árboles que hay en mi feudo, ¿verdad? Si yo en mi predio tengo unos limonares, pues soy dueño de la tierra, soy dueño de los limonares y soy dueño de los limones que den esos arbolitos. Bueno, pues si uno es propietario del predio, es propietario de los frutos. Si uno es propietario de los árboles, es propietario de los frutos. Ahora, si lo que yo tengo es el usufructo, pues el usufructuario será el propietario de los frutos, no el propietario del predio. Si yo soy un enfiteuta, yo enfiteuta soy propietario de los frutos, no el Estado, que es el dueño del predio. Y si yo no tengo la propiedad, porque yo soy un poseedor, bueno, yo poseedor seré propietario de los frutos, siempre y cuando sea un poseedor de buena fe, ¿verdad? Entonces, así es como se logra la propiedad de los frutos, porque obviamente los frutos no tienen propietario, porque son bienes nuevos, bienes que no existían antes. Estos son los modos originarios de adquirir la propiedad. Como hemos dicho, hay modos originarios, como la ocupatio, el tesoro, la accesión, la especificación, confusio y commixtio, y la adquisición de los frutos. Ahora vamos a hablar de los modos derivados. En los modos derivados tenemos la mancipatio, la injure cessio, la traditio, la usucapión, la praescriptio longi temporis, en donde la praescriptio longi temporis va a dar lugar en un momento a la prescripción adquisitiva y luego vamos a tener la adjudicatio y ex lege. Bien, vamos a explicar cada uno de estos modos derivados. La mancipatio. ¿Cuándo se da la mancipatio? La mancipatio, como es derivado, quiere decir que hay un dueño, ¿verdad? La mancipatio va a ser un modo que es válido para conseguir la propiedad adquiritaria. La mancipatio es el modo de adquirir la propiedad adquiritaria. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Lo que tengo es un propietario. Hay un propietario quiritario y entonces yo quiero volverme el propietario de ese predio, por ejemplo. Y para volverme el propietario del predio, tengo que celebrar la mancipatio. La mancipatio era un mecanismo, un procedimiento bastante solemne. Era una ceremonia en la cual normalmente iba a estar el propietario, iba a estar el que quería comprar y íbamos a tener a 5 testigos y a una persona con una balanza. Una balanza así como las que nosotros vemos, por ejemplo, en los mercados cantonales cuando alguien está comprando, por ejemplo, arroz, frijol, ¿verdad? Que tiene una balancita con 2 platitos ahí. En una colocan los pesos y en la otra están colocando el maíz, el frijol, para poder equilibrar y decir que eso es lo que nos están vendiendo. Bueno, pues en ese entonces también había alguien con una balancita. Como antes, tenemos 5 testigos, un señor con una balancita, y luego está el que va a comprar y el que va a vender. El que va a comprar es el que va a llevar, digamos, la ceremonia. Es el que va a decir, yo compro esa propiedad. Y entonces coloco las AES en la balanza como una muestra de que voy a pagar. Y en el otro lado de la balanza se va a colocar algo que simbolice o que represente a esa, por ejemplo, vivienda que yo espero adquirir. Entonces, esa ceremonia, en donde no se necesitaba que el propietario diera su consentimiento, que lo que importaba era la expresión del comprador
ese modo se llama mancipatio. Y ese modo de adquirir la propiedad era válido únicamente para la propiedad quiritaria. Ahora, ¿qué ocurre cuando la propiedad no es quiritaria? Solo permítanme. Pero aprovechando, ¿alguien tiene alguna duda? No hay dudas de nada. Qué bueno. Perdón, licenciado. Elfido, es que usted utiliza dos dispositivos a la vez. Una duda, pero como pasó bien rápido la sección pasada, no, usted lo dio por hecho que sí realmente manejamos eso del ResNet Mancipi, pero yo la verdad no tengo claro qué es eso. Pero sí sabe qué es la propiedad bonitaria y la propiedad quiritaria. Lo acabamos de hablar cuando estábamos repasando lo de la clase anterior. ¿Sí entendemos qué es la propiedad bonitaria y la propiedad quiritaria o no? Sí, las propiedades quiritarias y las propiedades bonitarias, sí lo había entendido, pero precisamente cuando pasó ese término del ResNet Mancipi, pues no, usted dijo, ya lo habíamos visto, pero yo la verdad no lo tenía así en mente o algo, y traté de buscar en mis notas si tenía algo al respecto, pero no, así rápido no encontré algo. Sí, pues tienen relación todos estos conceptos, porque Mancipi y Nec Mancipi es Mancipi las que se pueden adquirir la propiedad por la mancipatio, y Nec Mancipi las que no se pueden adquirir por la mancipatio. ¿Y qué es la mancipatio? La mancipatio es el procedimiento que estamos explicando ahora. Y esa mancipatio es válida ¿para qué? Para la propiedad quiritaria. Solo para la propiedad quiritaria es aplicable este procedimiento que acabamos de explicar, que se llama mancipatio. Y todas las cosas que podamos llegar a tener por la mancipatio son mancipi, o sea, son res mancipi. Se llaman mancipi porque se pueden obtener por la mancipatio. Ahora, las res nec mancipi son las que no se pueden adquirir por la mancipatio, sino se pueden adquirir por otros procedimientos. Por eso es que está esa clasificación, mancipi y nec mancipi. Mancipi, mancipatio. Nec mancipi, no mancipatio. Ok, gracias, licenciado. Sí, pero no tenía realmente idea de qué era. Pero hoy sí, ya pues ahorita sí estamos viendo lo que es el mancipatio, ¿ah? Sí, ahora estamos viendo mancipatio. Y entonces ahora sí lo puedo relacionar de qué se trata y pues ahora el término me indica que no se puede adquirir por el mancipatio, lo que significa ResNet Mancipi. Gracias, licenciado. O sea, por la mancipatio se puede adquirir la propiedad quiritaria. Pero cuando está diciendo que es una ResNet Mancipi, está diciendo que no se puede adquirir por la mancipatio, es lo que le acabo de entender. Sí, eso es. Ok, gracias, licenciado. Para servirle. Bueno, entonces veamos cómo estamos. Entonces, para adquirir la propiedad quiritaria, ¿qué camino hay que seguir? Para adquirir la propiedad quiritaria, lo que hay que seguir es la mancipatio. Pero si no es propiedad quiritaria, si no es mancipatio, entonces, ¿qué tenemos? Lo que teníamos en algún momento fue
el procedimiento in iure cessio. Esa es otra forma, otro camino a seguir para poder obtener la propiedad. En este in iure cessio era la simple negociación entre dos personas, ¿ya? Yo quiero comprar su carruaje. Yo quiero vender el carruaje. Muy bien, los dos, ¿va? Uno quiere comprar, otro quiere vender. El carruaje por sí mismo no es nec mancipi, perdón, no es res mancipi, es una res nec mancipi. Es una propiedad que no cabe dentro del oquiritario, ¿verdad? Como no cabe dentro del oquiritario, entonces podemos usar este procedimiento in iure cessio para poder trasladar el dominio. Entonces, aquí no vamos a necesitar de un señor con una balancita, no vamos a necesitar de 5 testigos. Aquí, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Únicamente que esté aquel que quiere vender y yo que quiero comprar. Pero lo vamos a hacer siempre ante una autoridad. ¿Y qué autoridad vamos a tener acá? Pues vamos a poder pedir el apoyo de un magistrado. Entonces, vamos a tener a un magistrado que va a estar, digamos, sirviendo como testigo de que yo estoy comprando y que aquel me está vendiendo. Esas cosas que vamos a estar comercializando ahí no están usando la mancipatio para la negociación, están usando in iure cessio. Entonces, en ese caso, no son res mancipi, ¿verdad? Porque no usan la mancipatio, son res nec mancipi en todo caso. Entonces, ese es el otro procedimiento. En la época de Diocleciano se dejó de utilizar el procedimiento in iure cessio. Ya desaparece ese procedimiento, igual que la mancipatio en la época de Justiniano se eliminó. La mancipatio a partir de Justiniano ya no va a existir. Y el procedimiento in iure cessio a partir de Diocleciano deja de existir. Bueno, pero si entonces ya no podemos celebrar la mancipatio, si ya no podemos hacer el procedimiento in iure cessio, ¿cómo consigo la propiedad de los bienes? Y entonces aparece este modo que se conoce como la traditio. En el modo traditio, lo que vamos a tener es algo ya más parecido a lo que nosotros tenemos ahora. Por ejemplo, cuando yo voy a comprar un chocolate, no necesito que haya un magistrado, ¿verdad? Cuando yo voy a comprar una casa, no necesito que hayan 5 testigos, un señor con una balanza, no, ¿verdad? ¿Qué necesitamos ahora? Pues ahora realmente no necesitamos de nadie más que el que está comprando y el que está vendiendo. Esa es la traditio. La traditio es el procedimiento que usamos ahora prácticamente nosotros. La traditio fue válida prácticamente en el derecho civil, para las nec mancipi, para la propiedad bonitaria, para la res mancipi, para la res nec mancipi. ¿Qué requisitos tenía? Pues los únicos requisitos que hay es que haya una causa anterior, ¿verdad? Es decir, el deseo de hacer el negocio, que por el otro lado haya una congruencia de voluntades. ¿Y qué quiere decir que hay una congruencia de voluntades? Que lo que yo quiero es congruente, es complementario a lo que el otro quiere. No es que sea lo mismo, ¿verdad? Porque yo que quiero comprar y aquel que quiere vender, no queremos lo mismo. Uno quiere comprar, otro quiere vender. No queremos lo mismo, pero sí son complementarios, sí son congruentes los intereses. Ese es el otro requisito. Que haya un deseo de querer hacer negocio, que haya congruencia de la voluntad de estas partes y finalmente que se haga la entrega material. Cuando viene el señor y me entrega el chocolate y yo le entrego el billete de A5, ahí prácticamente tenemos celebrada la traditio. La traditio entonces prácticamente es ese procedimiento que nos permite adquirir la propiedad y que nace allá en la época de Roma y que de alguna manera es el que nosotros ahora todavía practicamos, ¿verdad? ¿Alguna duda con la traditio, con el procedimiento in iure cessio, con el procedimiento de la mancipatio? Licenciado, una pregunta. Diga. Con la mancipatio usted mencionó que lo que importaba era la intención del comprador. Sí. Entonces ahí básicamente el propietario no podía, o sea, si él no quería, no estaba presente, solamente que estuvieran los testigos. Sí, no se le pedía el consentimiento, no se decía, usted tiene que decir que sí quiere vender. No era necesario. Ahí bastaba
con que el comprador manifestara su voluntad. No como ahora, ¿verdad? Ahora sí los dos tenemos que manifestar nuestra voluntad, uno de comprar y otro de vender. El emancipatio no, bastaba con la voluntad del comprador. Y si en dado caso el propietario no quería vender, Pues como al final de cuentas allá lo que tenemos son relaciones de poder, ¿verdad? Entonces en esas relaciones de poder normalmente siempre se impone el que más fuerza tiene, el que más poder tiene. En ese contexto, por eso es que el que importaba era el que compraba, el que tenía con qué. Obviamente siempre se trataba de ciudadanos romanos, ¿verdad? Porque ajenos a la sociedad romana, pues no podían adquirir por emancipatio. gracias, licenciado. Para servirle. Licenciado, una pregunta. Entonces, en este nuevo del traditio, ¿ya podían adquirir tanto ciudadanos romanos como extranjeros? Ya, esto ya es en la época del imperio, ya estamos hablando de la etapa de Justiniano, esto ya es común para todos. Bien, entonces, digamos, estos son los 3 que podemos analizar por ahora, y de esos 3, solo no nos va a dar tiempo de verlos todos. Solo nos vamos a quedar con esos 3 entonces. Bien. Lo que nos tiene que quedar claro de estos 3 modos derivados es que no es que los 3 hayan coexistido, ¿ya? No es que los 3 se hayan dado a la vez. No, existieron primero 2, el mancipatio y el iure cessio, 2 procedimientos. Uno, en donde era necesario contar con 5 testigos, un señor con una balancita, era el mancipatio, y el otro, en donde se necesitaba la presencia de un magistrado. Imagínense qué complejo era hacer una compraventa en aquella época de Roma para poder conseguir la propiedad. No era algo sencillo, pero es comprensible porque es una etapa en que realmente las relaciones de carácter mercantil no estaban desarrolladas, y eso lo vimos nosotros cuando estudiábamos la periodización de Roma. Por eso, como no era tan frecuente la realización de esas operaciones, los procedimientos eran bien complejos. La mancipatio y la iure cessio eran complicados para poder llegar a tener la propiedad. Porque también propiedad sobre qué era lo que había. Era propiedad fundamentalmente sobre tierras, esclavos y animales, ¿verdad? Esa era la propiedad fundamental. Bueno, pues vimos cómo esos 2 procedimientos, la mancipatio por un lado y la iure cessio por el otro, son procedimientos relativamente primitivos que poco a poco llega un momento en el cual van a ser sustituidos por uno que es muy parecido al que nosotros usamos ahora, que es la traditio. La traditio es el procedimiento que usamos nosotros, en donde ya no se requiere de testigos, ni señores de balanza, mucho menos de una autoridad para poder hacer la operación, ¿verdad? Entonces la traditio es el modo. Pero hay otros modos que vamos a estudiar en la próxima clase que están relacionados con la tierra fundamentalmente. Entonces nos quedamos por aquí ahora y seguiremos en la... Licenciado, perdone, el mancipio, el mancipio era parte de la monarquía. ¿O a qué etapa se refiere, perdón? A ver, dijimos que dejó de existir en la época de Justiniano, ¿verdad? ¿Se recuerda? Perdón, licenciado, se me fue el audio, como le tuve que quitar el audio porque me estaba provocando eco. No Sí. le escuché qué fue lo que me dijo ahorita. ¿Y usted por qué usa 2 dispositivos? Es porque a veces se me va la señal de internet, licenciado. Entonces tengo dos señales. Entonces, si se me va una, tengo la otra. Está bien. Bueno, pues le decía que... Y hasta a mí se me olvidó de que le decía entre tanto desorden. Bueno, Estabas hablando del mancipatio, preguntando si era Sí. solamente de la monarquía, porque me da la impresión de que es el más antiguo eso, ¿no?
Ya, veamos. Le decía que en la época de Justiniano es que dejó de existir la emancipatio. Si estamos hablando que es en la época de Justiniano, ¿a qué etapa nos estamos refiriendo? ¿A la monarquía? ¿A la república? ¿Al imperio? ¿Al principado o al imperio absoluto? Nos estamos refiriendo al imperio absoluto, ¿verdad? O sea, en la época del imperio absoluto dejó de usarse la emancipatio. Eso quiere decir que antes de ahí, si nos vamos hasta la fundación de Roma, de ese momento de Justiniano para atrás, regresando hasta el momento de la fundación de Roma, el procedimiento que existía ahí era la emancipatio. Pero la emancipatio, insisto, hay que recordar que la emancipatio es para adquirir la propiedad quiritaria y que la propiedad quiritaria no es cualquier propiedad, ¿verdad? A ver, recordemos ahí qué es la propiedad quiritaria, sobre qué bienes era. Sobre la tierra y sobre los animales. Sí, sobre tierra y animales. Sobre eso es que había propiedad quiritaria. Entonces, si queríamos comprar animales, si queríamos comprar tierra, había que usar el procedimiento emancipatio, ¿ya? Y de alguna manera, digamos que todavía en nuestros días, cuando queremos comprar ciertos bienes, hay solemnidades que cumplir, y tal vez con esto nos queda más claro esa diferencia entre res mancipi y res nec mancipi. Porque en la res mancipi nos damos cuenta que la emancipatio es la ceremonia. Es decir, la adquisición de las cosas mancipi exigen solemnidades, exigen ceremonias, mientras las nec mancipi no exigen ceremonias. Y hoy todavía hay compras en donde nosotros tenemos que hacer alguna ceremonia. Por ejemplo, comprar un chocolate, una galleta, tortilla, pan, un chuco, comprar un Big Mac o comprar un Mac ahora que dicen que es el Mac Día Feliz, pues es sencillo, ¿verdad? Porque vamos al lugar, pagamos, recibimos. Esa simple entrega, que es la tradición que vimos antes, no tiene ninguna solemnidad, ¿ya? En cambio, si nosotros queremos comprar una casa, por ejemplo, ahora, no es de que, ¡ay, qué bonita su casa usted! Mire, aquí está el dinero y contemos, pues, aquí está, deme las llaves y se acabó, ya está hecho el negocio. No, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer? Hay que celebrar una escritura de compraventa de bien inmueble y luego hay que ir al registro de la propiedad para inscribir esa transacción. Entonces, quiere decir que no es de que yo solo suelto el dinero, me dan las llaves y el negocio está hecho. Hay ceremonias que hacer. Eso es lo mancipi. ¿Ya? Mancipi son las cosas en donde hay que hacer ceremonias, que ya no son como antes, ¿verdad? Pero igual seguimos haciendo ceremonias. No como cuando compramos un chocolate, una galleta, un pan. Ahí no hay ceremonia. Pero para comprar una casa, sí. Si queremos hoy comprar un carro, también, ¿verdad? No es de que, ¡ay, qué bonito su carro! Usted, yo siempre he querido uno así. Mire, ¿cuánto es? Aquí está. Le doy el dinero, deme las llaves y me llevo el carro. No. ¿Qué hay que hacer? Aquel me tiene que endosar un título. Ese endoso tengo que registrarlo, tengo que irlo a inscribir al registro de vehículos de la SAT. La SAT me va a entregar nuevos distintivos del vehículo y hasta ahí es cuando me va a entregar entonces ya un título de propiedad, una tarjeta de circulación, ya con mis nombres, ¿verdad? ¿Eso qué implica? Que la compra de un vehículo tampoco es así de que te doy el dinero, me das las llaves. Implica toda una ceremonia. Eso es las res mancipi, las que exigían ceremonia para poder trasladar la propiedad. Igual que hoy hay ceremonia para los carros o para los bienes inmuebles, allá en Roma había ceremonia para la tierra y para los animales, ¿ya? Igual que ahora, solo que las ceremonias ya no son tan complicadas, ¿verdad? Pero de ahí para todas las demás cosas, damos y nos dan y se acabó, ¿verdad? Así era en Roma también. Entonces, para que quede bien claro lo de la res mancipi y las nec mancipi, las mancipi requieren
de toda una ceremonia que es la que hemos explicado como mancipatio ahora, y las nec mancipi no requerían nada, era la simple entrega, como la traditio que hemos explicado ahora. Bien, sí, nos hemos llevado 9 minutos más allá de lo que habíamos dicho, pero espero que hayamos aclarado más el tema. Siempre, si tienen alguna duda, la pueden plantear. Hoy ya no, ¿verdad? Porque ya es bastante tarde, pero pueden guardarla ahí y con mucho gusto la resolvemos en la próxima clase. Cosas que aclarar de la próxima clase. La próxima clase sería el viernes, ¿verdad? Pero el viernes no hay clases. Por ahí ya me imagino que se va a publicar oficialmente el descanso. ¿Por qué hay descanso el viernes? Porque resulta que el 23 de septiembre se celebra el Día del Abogado. Y el día del, perdón, no es el viernes es 23, pero el Día del Abogado es el 24. Entonces, los descansos de sábados y domingos normalmente se corren. Los de sábados para viernes, los de domingos para lunes. Y por eso es que el 23 se va a celebrar el Día del Abogado. Y por eso no habrán clases. Entonces, solo hoy tendríamos clase en esta semana. De igual manera, les voy a compartir un cuestionario que viene a ser, pero mejor no, vamos a terminar los 3 modos derivados que nos faltan de adquirir la propiedad. Entonces, descansamos también este fin de semana de cuestionarios ya y tendremos hasta en el próximo fin de semana. Entonces, si no hay dudas, muchas gracias por su atención, se cuidan y estamos hasta la próxima clase. Gracias, licenciado. Gracias, Lick. Feliz tarde. Feliz tarde, Feliz licenciado. tarde, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde, Lick. Igualmente.